¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un día más a esta que ya saben que es su casa y que como cada casa tiene una dirección, en nuestro caso de correo electrónico platoabierto@localiavigo.com. Saben que todo aquello que ocurra a lo largo de la semana, durante el fin de semana, pueden hacérnoslo saber llamando a esa puerta, a la puerta de este plató abierto que hoy abrimos hablando de literatura. Saben ustedes que las redacciones de cultura esta semana hay una pequeña coña y es que tenemos doble cita planetaria porque los planetas actúan este sábado en el Auditorio Mar de Vigo y porque los premios Planeta han estado este lunes aquí en la ciudad presentando sus novelas premiadas en la edición de este año 2018. Podemos saludarlos, Santiago Puesteguillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y Ayanta Valil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y enhorabuena. Sé que os lo habrán dicho 1000 veces. Tú creo que has estado una semana entera para responder los WhatsApps que he escuchado, sí. pero es que hay que decirlo, enhorabuena, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Enhorabuena, Santiago. Enhorabuena, Ayanta. Estamos muy contentos, la verdad, sí. No, son premios, recibir el Planeta, ser finalista del Planeta, yo creo que como reconocimiento literario en lengua española es de los reconocimientos más grandes que puedes tener, ¿no? Y los dos lo hemos contado varias veces que para los dos es una auténtica felicidad el ver nuestro trabajo como escritores reconocido de esta forma. Ayanta, ¿ya sois capaz de terminaros las frases? Bueno, yo creo que ya estamos en ello. De hecho, a veces pienso que yo, Julia, lo he escrito yo. Y que yo he navegado por ese mar violeta oscuro de Ayanta, más de una vez. Bueno, ahí tenemos los títulos de las novelas, de la novela ganadora y de la novela finalista de los premios Planeta este año. Y es que es cierto que es poco habitual que en los programas, ya sea de televisión, de radio, de lo que ustedes quieran, se entrevisten a dos autores a la vez por dos libros que se publican a la vez. Es algo que a mí, por lo menos, solamente me ocurre en el caso de los premios Planeta, que bueno, generan parejas literarias, a veces, algunas veces más extrañas que otras, pero saben ustedes que yo casi nunca guardo ningún secreto y antes de comenzar este programa estaban los dos en pleno debate, yo creo que sobre adaptaciones al cine de novelas, por lo que veo que esta pareja es bien avenida por lo de pronto, ¿no? Yo creo que sí. Además, Santiago y yo nos conocíamos de antes, solo en una ocasión, pero yo enseguida sentí mucha simpatía por él y cuando en la gala vi que el premiado era Santiago, dije, menos mal, seguro que irá todo bien. Y yo también me quedé muy contento porque de aquella vez que colaboramos juntos me quedó una impresión pues, de que Ayanta es una persona con la que uno se puede llevar bien de forma muy fácil y que teníamos cosas en común, interés por la literatura, la cultura, etc. Y también muy contento, o sea y de momento seguimos en esa línea. O sea que abordamos esta gira con ganas de más, de conocernos y de seguir conversando sobre literatura. Con ganas tenéis que abordarlo porque normalmente las giras son intensas, precisamente por eso vuestras caras son más conocidas, si cabe, después de ganar el Planeta, porque bueno, la promoción es intensa. Precisamente como no es habitual este tipo de entrevistas, nosotros intentamos plantearlas aquí siempre en base a similitudes. Es muy difícil encontrar similitudes en libros y novelas que son completamente diferentes, que las separan siglos, aunque hay argumentos que son comunes en la historia de la humanidad y aquí también los encontramos. Por eso, más allá del argumento de las novelas en sí, que ahora pasamos a hablar de ellas, voy a intentar buscar esas similitudes que hay entre las historias y la primera es indudable, las protagonistas, mujeres fuertes, aunque mujeres que se han encontrado a enemigos y se han encontrado luchas descarnadas, en algunos casos en el seno familiar, en otros en pleno Imperio Romano y en tu caso, Santiago, yo, Julia, de nuevo un personaje histórico desconocido y en este caso pues más necesario todavía si cabe el mostrarla al mundo porque es una de las primeras mujeres empoderadas, ¿no? Sí, claro, es que se sufre, mis personajes anteriores, Escipión o Trajano, sufrían olvidos por causas diferentes, ¿no? Pero claro, aquí tienes el doble olvido, un personaje histórico muy relevante y que además por ser mujer, historia escrita por hombres, ya era hora de que recuperemos a esas mujeres importantes del pasado, ¿no? Yo digo que la igualdad en esta lucha de conseguir la igualdad para las mujeres
no solo la debemos de construir hacia el presente y hacia el futuro, que por supuesto, sino también podemos buscar una base sólida en el pasado, mostrando que ya hubo mujeres, como has dicho, empoderadas, o mujeres que de alguna forma fueron muy importantes en la historia. Julia Domna cambió la historia del mundo, ¿no? Y su historia, sin embargo, pues no era muy conocida, y contra eso yo me rebelo y decido venir eso ahora, pues con una novela sobre la gran Julia Domna, la emperatriz más poderosa de Roma. La emperatriz más poderosa de Roma, que sin embargo seguíamos definiendo como hija de reyes, madre de emperadoras, ¿no? De emperadores. En este caso la definíamos por sus ascendentes o descendentes masculinos, cuando ella fue toda una emperatriz que creó un... Por eso ya era hora que se la contara la historia desde su punto de vista, ¿no? Y por eso hago ese guiño también antes que hablábamos de clásicos de la literatura, ¿no? Fuera de cámara, pues con Yo Claudio, ¿no? En el siglo XX tenemos ese emperador que cuenta la historia de su dinastía. Bueno, pues ya es hora que en el siglo XXI tengamos una Yo Julia, donde Julia va a contar a través de otros narradores como Galeno, ¿no? Se nos cuenta la historia de esa dinastía severa que probablemente debería haber llevado en los libros de historia el nombre de ella, la dinastía de Julia. Esa historia nos traslada al año 192 y en cambio la historia de esta otra novela que estamos viendo en pantallas, de Un mar violeta oscuro, nos traslada al siglo XX, pero la historia de todo un siglo a través de 4 mujeres protagonistas y 4 mujeres que representan un poco también la época que les tocó vivir, fuertes pero no siempre empoderadas. Bueno, fuertes y frágiles, ¿no? Son seres humanos que tienen pues las dos facetas. Es la historia de mi bisabuela, abuela, madre, contada por una cuarta mujer, que soy yo. Y bueno, Santiago hablaba del punto de vista, ¿no? Yo creo que es muy importante en este momento pues trasladar un poco el punto de vista femenino, para conocer también nuestra historia, ¿no? Si la historia siempre ha estado contada, o casi siempre, por hombres, de pronto se nos abre todo un mundo, que es lo que ha pasado con Julia, que desconocíamos y que hace que tengamos una percepción completa de la historia, tanto de nuestra historia familiar como de la historia en mayúsculas, que es lo que cuenta Santiago, ¿no? Ayanta, en el caso de Julia hablábamos de un personaje histórico, pero en el tuyo también, porque eres descaradamente tú, y son descaradamente tu madre, tu abuela... Bueno, gracias por ser un personaje histórico, yo bisabuela. Todavía... Todos somos personajes Claro, históricos. claro. Otra cosa es que seamos importantes en la historia de la humanidad o nuestra historia personal, Sí, como era tu caso. Sí, sí. Bueno, yo he querido realizar esta investigación familiar, sentía la necesidad de escribir este libro y en cuanto he tenido la valentía de hacerlo, porque es cierto que durante un tiempo me sentía un poco acobardada por mi propia historia, pues me he zambullido en él y el resultado es Un mar violeta oscuro. Ahí has mencionado otra de las similitudes que yo he encontrado, y es la investigación, porque pese a que tú hablas de tu historia, es una historia que has tenido que investigar. Santiago lo ha hecho a través de otros personajes históricos, a través de libros, a través de documentos históricos. Tú lo has hecho también a través de diversos documentos que te han dejado en legado las mujeres de tu pasado, ¿no? Sí, yo tenía muchas cajas con diarios, con un epistolario muy extenso, con diarios de todas las mujeres, incluso con una novela autoeditada de mi abuela, diarios médicos. Bien es cierto que una vez que me puse a buscar, empecé a encontrar cada vez más material, hasta el agobio, porque llegó un momento que dije, no me deis nada más, o sea, porque si no, lo único que voy a hacer es seguir investigando y no me voy a poder poner nunca a escribir, ¿no? Que es un poco lo que te pasa en estas circunstancias. Me imagino que a la hora de reconstruir a Julia, pues es que llega un punto en que uno tiene que terminar, ¿no? O sea, porque si no es infinito. Eso ¿no? me pasa a mí con los estudiantes en la universidad. La Universidad Jaume I, donde doy clases, cuando diriges tesis doctorales, los estudiantes siempre quieren añadir y añadir y añadir más información, y hay un momento que les tienes que decir, la beca del ministerio son 4 años, llevas 2, ponte a escribir, porque has de cerrar en algún momento, si no, no llegas. Y es verdad que es una similitud de las 2 novelas, sin duda alguna, que la labor no solo de investigación, sino luego la labor de
seleccionar muy bien lo que de toda esa investigación vas a poner, porque tanto Ayanta como yo llega un momento donde sabemos como escritores que no debemos volcar todo lo que hemos encontrado en nuestra investigación, sino solo aquello que es necesario para que el lector navegue por la historia que le estás contando, pero manteniendo siempre un ritmo narrativo propio en cada una de las novelas. Y a mí eso me ha costado mucho, porque me ha costado desprenderme es que cuesta, de partes, de material que personalmente o desde un punto de vista familiar y privado me parecía muy interesante, pero que ciertamente a la hora de componer un libro que está pensado para llegar al número mayor posible de lectores, pues no tenía interés, ¿no? Y bueno, eliminar esas cosas era como dejar un cachito de ti, pero dices, bueno, pues al final no hay que olvidar que es un libro y que está pensado como tal, ¿no? Ayanta, yo estoy segura que, bueno, desde que descubrió a Julia, Santiago la investigó como parte de un proyecto narrativo que ya sabía que iba a ir a la luz, pero entiendo que lo tuyo fue primero un proyecto personal y un proyecto muy valiente, porque es tu primera novela, que ya tiene un premio Planeta, ojo, que es tremendo, pero normalmente la gente que escribe sí que escribe para desahogarse, pero intenta primero esconderse detrás de personajes. De repente tú lo has hecho todo con esta valentía de... ¿Siempre fue pensando en publicarlo? Siempre, siempre. Tengo que decir que sí, porque quería escribir esta historia, quería compartirla no solo con mi familia, sino con todos, y luego porque a mí, o sea, me ha dado tal trabajo que me resultaba completamente inconcebible hacerlo para que lo leyera mi tía. O sea, no, es verdad, es que cuando llega un de tu punto... propia familia es complejo. Claro, sí. Cuando trasciendes eso y estás 5 años trabajando en ello, no, o sea, yo lo que quería era llegar hasta aquí. No pensaba que iba a llegar hasta aquí, pero me alegro. ¿Verdad que esto que te ha dicho ella, te lo he dicho yo más de una vez, que lo he visto muy valiente el que ella se ponga ahí de primera persona, de narradora, algo a lo que yo, por ejemplo, casi ni me atrevo, ¿no? Y siempre pongo ahí como narradores intermedios. Bueno, Galeno, yo me busco una historia ejemplo, de hace 1800 Galeno, años. Sí. Galeno es... Yo no quiero decirlo, pero sí, bueno... sí. Son las primeras páginas Uno del libro. lo imagina con tu rostro leyéndolo, pues que es el narrador de Julia. Además explicas del proceso de narración, cómo has conseguido los datos, qué partes de la historia puedes o no puedes contar. Santiago, ahí tú te permites un poco dialogar con el lector. Sí, claro, ahí lo bueno era cuando descubres en la documentación que un personaje tan fascinante también como es Galeno, que vas al diccionario de la Real Academia y Galeno es ya sinónimo de médico, ¿no? Sí. Un hombre que cambia la medicina por completo y ha sido el médico de 2 dinastías imperiales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ves que este hombre ha sido médico también de Julia, dices, bueno, claro, si yo tengo un narrador que tiene un elevado componente intelectual, puede hacer una serie de reflexiones como personaje sobre el personaje de Julia que si tengo otro narrador, digamos, más simple, no puede, ¿no? Y entonces, en ese sentido, encontrar que Galeno era el médico de Julia era un auténtico regalo para la arquitectura, ¿no?, final de la novela. Y es verdad que probablemente en Galeno pongo reflexiones que yo mismo he tenido que hacer como narrador sobre cómo, por ejemplo, cómo organizar el relato, ¿no? Yo también le puse la cara de Santiago a Galeno. Es que es perfecto. Mientras si hacemos la película... Mientras lo íbamos leyendo. Venga, yo sigo con similitudes. Los hombres, los antagonistas, y además, bueno, con un poder tremendo. En el caso de Julia, imagínense si tenía importancia esta mujer, y creo que era una de las primeras reflexiones que hace Galeno, que tendría 5 grandes enemigos, que eran 5 emperadores, y así distribuyes también la novela, ¿no? Sí, Galeno se hace esa reflexión, ¿cómo cuento la vida de esta mujer?, ¿no? Y piensa, bueno, pues la definimos desde los amigos, ¿no? Porque dime con quién vas y te diré quién eres, pero en un poderoso, como él había leído a Aristóteles ya te dice que los amigos de los poderosos no están claros, porque mucha gente a los poderosos se acerca por arribismo, entonces no sabes si realmente son tus amigos o no, si eres un poderoso, ¿no? Pero lo que está muy claro, dice Galeno, es quién es el enemigo del poderoso. Y resulta que ella tiene 5 emperadores, como bien has dicho, como enemigos, y eso da una dimensión, ¿no?, del personaje histórico. Y de esa forma se organiza el relato, como Julia o bien sortea los peligros de cada uno de estos emperadores o bien directamente se enfrenta a ellos, ¿no? Y de esa forma vas viendo cómo va avanzando en ese ascenso fulgurante al poder total, pero también hay que ver si en ese ascenso ella no se va a dejar por el camino cosas que quiere o personas a las que quiere mucho, ¿no? Es una
es una tensión dramática que hay en la novela de si al final a Julia le va a merecer o no la pena esta lucha mortal por el poder. Y en tu caso, Ayanta, también hay otros tantos, no 5, pero sí varios antagonistas que son varones también y no los tenían en el Imperio, pero los tenían en casa, ¿no? Sí, es verdad que hay antagonistas varones y alguno de ellos, bueno, diabólicos, pero yo creo que el principal enemigo de estas mujeres no son los hombres, el principal enemigo son ellas mismas. Y a mí me gusta mucho reflexionar, me resulta más interesante reflexionar sobre la responsabilidad propia cuando nos enfrentamos a alguna circunstancia de la vida, ¿no? Y es lo que hago en este libro. Reflexiono sobre la responsabilidad de las mujeres en relación a su propia vida, entendiendo que estaban en unas circunstancias muy difíciles, pero ¿qué podemos hacer en esas circunstancias? Hay más salidas, sí. Algunas veces. Julia las veía todas, porque además de ser una mujer hermosa, de ser una mujer que ya descendía de reyes, de ser una mujer que estaba enamorada de un marido que ya era poderoso, era una gran estratega, por lo que se deja ver este pero libro. fíjate, ahí hay otra similitud, ya que estás buscando las similitudes entre una novela y otra, a partir de lo que comentaba Ayanta, Julia tiene el problema que puede ser su peor enemiga, porque en ese ascenso fulgurante, ¿no?, sabiendo que su marido está enamorada de ella, ella le va pidiendo, ¿no?, cosas a su marido. Hay un personaje secundario que me gusta mucho, Claudio Pompeyano, que es el senador prudente, que dirá 3 veces no a ser emperador y así conseguirá morir de viejo tranquilamente. Y él valora que Julia, él se da cuenta de que Julia está intrigando y instigando para llegar al poder con su familia, y se plantea que a lo mejor Julia puede cometer el error de pedirle a su marido en un momento dado un imposible. Y como el marido está enamorado, intentará dárselo. Y ese es el peligro que Claudio Pompeyano ve que tiene Julia, que su peor enemigo, como en el caso de las mujeres de Ayanta, es ella misma. Bueno, el poder podría llegar a ser una similitud, el que da la familia o el que da el imperio, y la Sí. ceguera que muchas veces proporciona el poder. Tú ponías el ejemplo, es muy difícil rechazar el poder y hasta 3 veces, y es muy fácil cegarte también ante una situación en la que el poder está en tus manos, en tus pies, y que lo quieres además dejar como legado, ¿no? Sí, el poder ciega y las ansias de conseguirlo también. Como redención de Julia, yo diría que es un personaje que lucha por el poder porque no le queda otro remedio, porque la desprecian por extranjera, por siria, y tiene que atacar como defensa propia. Entonces esa es la redención que yo veo que tiene el personaje. Si no la hubieran despreciado, si no la hubieran atacado a ella probablemente habría sido, probablemente se habría quedado como mujer de un gobernador importante de las provincias de Roma y ya está. Pero como van a por ella, van a contra su familia, ella entiende que en Roma no se gana o se pierde, se gana o se muere. Entonces hecho, va por todas. Ella no inicia la novela en el poder, sino que lo inicia como rehén. Como que rehén era de lo que cómodo, podía ser sí. una mujer en aquel momento, ¿no? Una rehén para agarrar a su marido, de alguna manera. Sí, es lo que hacía el emperador Cómodo, que era un psicópata, pero era inteligente y retenía a las mujeres de los gobernadores militares más poderosos para que estos no se rebelaran con sus legiones contra el emperador, ¿no? Por eso Julia entenderá que cuando hay un incendio, eso que es un desastre para todos puede ser su oportunidad e intentará escapar de Roma en mitad de ese incendio. Oye, que parece una similitud demasiado obvia, pero sí es cierto y es extraño que Roma también es un nexo de unión entre las dos novelas. Digo que es extraño porque pese a que tú hayas nacido en Roma, pues la novela no tendría tampoco por qué estar ubicada allí, pero sí. Sí, bueno, es una novela que transcurre entre Italia y España, y Roma, desde luego, es uno de sus lugares, ¿no?, donde se desarrolla. Todas estas similitudes que estás apuntando las hemos ido encontrando, Santiago y yo, a lo largo de este camino. No, pero es cierto que nosotros mismos nos hemos sorprendido con el hecho de que Roma, pues una vez más, fuera el centro de estas dos historias, ¿no? Ayanta, ¿cómo se vive del otro lado, por cierto, de esta dualidad que supone entrevistador y entrevistador? Nos lo hemos dicho al comienzo, igual que no hemos dicho que Santiago, además de escritor, es profesor de la universidad, de literatura. No hemos dicho que tú eres periodista y que estás acostumbrada a llevar programas de cultura, a entrevistar a autores, a escritores. ¿Cómo se lleva el que te hagan las preguntas?
¿Te gustaría repreguntar de vez en cuando en estas...? Bueno, a veces alguna repregunta sería necesaria, no en tu caso, Puedes decirlo, y sin pecar de con ningún tipo tranquilidad. de soberbia, ¿no? Pero la verdad es que me resulta divertido, ¿no? Cada vez que cambias de lugar en la vida, en cualquier, ¿no? Pues está muy bien, y además a mí que me entrevisten me parece siempre un poco como ir al psicólogo, ¿no? Porque según hablo voy entendiendo cosas de mí misma, es cierto, ¿no? Que es un ejercicio saludable, y luego aprendo mucho, y no lo digo aprendo mucho viendo al periodista del otro lado. Digo, Bueno, mira, esto y lo que siente, ¿no? Claro. Muchas veces lo que siente el entrevistado, Sí, que por mucho que sí. intentemos ser muy empáticos, a veces no tenemos en cuenta las necesidades de determinado entrevistado, por ejemplo, de un autor, de no decir el final o no desvelar según qué argumento de la nevera. Bueno, eso se agradece, claro, obviamente, sí. Por cierto, que precisamente por ese rol también de periodista, entiendo que no era la primera vez que estabas en los Premios Planeta, y creo que te lo tenías muy guardado, aquello de que te habías presentado para esta edición. Bueno, yo he acompañado a mi padre en diversas ocasiones, y en las dos en las que quedó finalista y ganador, ¿no? Entonces, para mí presentarme al Planeta era algo, o sea, no podía hacer otra cosa. Otra cosa es llegar hasta conseguir ser finalista, pero yo quería escribir este libro y presentarme, porque para mí Planeta, el premio, la editorial Planeta y tal, ha sido algo que ha poblado los sueños de mi infancia. Por cierto, que yo normalmente me dedico a encontrar similitudes, y Jacobo Buceta, nuestro compañero, se dedica sobre todo a encontrar, no sé, partes de los argumentos que estén relacionados con Vigo, con la ciudad, con Galicia, y encontró, y los señaló, los subrayó, y nos pasó un post-it de, bueno, nada, un pequeño acercamiento a la ciudad a través de Pescanova y también a través de tu padre. Es cierto, yo ese no lo había A cualquier otro se le pasa desapercibido, a Jacobo no. Mira, es que sí, es que Jacobo ahí ha estado muy fino, y sí, hay un capítulo en el que relato una anécdota familiar en la que mi padre pues hizo un viaje pues de estos abracadabrantes suyos en un barco pesquero que estaba cargado de Frigo Pescanova, de 12 cedros del Líbano, la merluza y un mono. Bueno, pues Por eso no puedo decir más, sí, pero bueno, es un capítulo gracioso. del mono podremos hablar más, pero cuando ustedes ya hayan leído el libro. Santiago, Ayanta, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena de nuevo por el premio y por estos libros maravillosos que ya están en mi mesilla de noche. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y ustedes no se me vayan, porque a nosotros ahora nos toca pasear o Vigo Bello. A primeira casa do Concello da que temos constancia en Vigo non estaba, ao contrario do que se pensa, na Praza da Constitución, senón un pouco máis abaixo. Atopábase a comezos do século XIX na rúa Xoaquín Yáñez, e non sería ata que un incendio no ano 1851 a levase por diante que a Corporación Municipal decidise iniciar os trámites para a construción do novo consistorio. Un edificio en propiedade, maior e mellor dotado para cubrir agora sí as múltiples necesidades que unha cidade como o Vigo, que xa se empezaba a meter na segunda metade do século XIX, reclamaba. Así foi como en 1862 se inaugurou a nova Casa do Concello. Obra do arquitecto José María Ortiz y Sánchez, funcionou como consistorio ata o ano 1975, cando as dependencias municipais foron trasladadas ao novo edificio construído sobre as ruínas do Castelo de San Sebastián. En 113 anos de historia como Casa do Concello, sendo o edificio que durante máis tempo desenvolveu esa función, foron infinidade as anécdotas que se viviron dentro desta casa. Así, a primeira das máis notorias, nada máis temos que ir a buscala 6 anos despois da súa inauguración. En concreto, sucedeu unha noite de setembro de 1868. Nese momento, os veciños de Vigo, levados polo fervor liberal que inundaba toda España coa proclamación da Revolución Gloriosa, pensaron que o mellor que se podía facer co retrato da raíña, que naquel momento era o que presidía o salón de plenos do Concello, era chimpalo pola fiestra. E así foi como Isabel II acabou, aínda que nada máis fose,
pictóricamente falando, cos fuciños esnafrados no chan da praza. E non pensedes que ese foi o único conflicto que a coroa española tivo co Concello vigués, xa que apenas uns anos máis tarde, no momento de proclamación do que pasaría a historia como a Primeira República, un oficial de alguaciles municipal pensou que o mellor que podía facer era subirse á azotea do edificio da Casa do Concello e, xa que estaba armado cun martelo, liarse a mazazos coa coroa que presidía o escudo, que daquela non era o de Vigo como agora, sino o de España. E así foi como a coroa española acabou outra vez feita añicos no chan da praza. E xa que estamos falando da azotea, deixade que vos conte que foi precisamente na azotea da Casa do Concello cando en 1880 os vigueses puideron ver a primeira estación meteorolóxica que hubo na cidade. Foi unha empresa persoal de don Eduardo Chao e el foi o responsable de pagar do seu propio peto as 5.000 pesetas que costou dotar o Concello da súa propia estación. Toda unha fortuna para a época. E a verdade é que o sistema non estaba nada mal, porque, ademais de todo tipo de trebellos, como, por exemplo, un reloxo de bola, daqueles que cada mediodía facían que baixase a bola para que os vigueses estivesen atentos e pudesen poñer os seus reloxos en hora ao son das campanadas. Ademais, había outros mecanismos, como, por exemplo, un moi popular, que era o semáforo de sinais, unha especie de máquina que permitía que desde a praza nos pudésemos estar ao tanto das predicións meteorolóxicas mediante unha serie de códigos de sinais de colores. Supoño que sería verde bo tempo, vermello saco paraugas. Pero o que se fixo máis popular, ou polo menos máis repetido, nos comentarios vigueses da época, non era ese, sino outro que se empregaba para medir a velocidade do vento, o anemómetro. E en realidade a cousa non tiña que ver con que os nosos veciños estivesen moi preocupados por saber a cantos nudos se movía o vento pola ría, sino máis ben co nome. Vese que anemómetro era unha palabra demasiado moderna, demasiado innovadora para o Vigo daquel tempo. Así que os veciños decidiron que para que complicarse a vida con palabras tan raros cando se pode botar man de voces máis familiares, máis a man. E así foi como, de súpeto, en Vigo se empezou a falar do animómetro, ou o que é o mesmo, o trebello que se emprega para medir a que velocidade se moven as ánimas, moitos anos antes de que alguén se lle ocorrese poñer radares no túnel de Beiramar, para que vexades que aquí somos xente innovadora. O caso é que, con ánimos en el, como vos dicía, esta seguiu sendo a Casa do Concello ata 1975, no momento en que se nos ocurriu aquelo de botar abaixo unha parte tan importante do noso patrimonio como é o Castelo de San Sebastián para, sobre ese solar baleiro, levantar a Casa do Concello, algo que debería facernos pensar sobre algunhas cousas que non se fixeron ben nesta cidade. Por fortuna, e ao contrario do que acontecía con outros edificios, a antiga Casa do Concello non quedou baleira e na actualidade acolle a sede tanto da Casa Galega da Cultura como da Fundación Penzol. Nada más, señores, nada más, al menos por hoy. Saben que mañana estaremos aquí de nuevo con más Plató Abierto. Los esperamos. Un beso.